Bien, muchas gracias a CIDES y tengan todos ustedes un gran feliz. Sin embargo, voy a, por la cuestión del tiempo, intentar sintetizar esta intervención en base a dos conceptos que considero pertinentes abordar de acuerdo a los trabajos de esta tercera parte, política y cultura, ¿no? Con excepción de los dos autores. Y en ese sentido, estos dos conceptos que considero pertinentes, como les decía, es esto de la representación y de la presencia indígena, o lo indígena. En el trabajo del profesor Tapia nos da cuenta que hay una diversidad de formas y prácticas de concepto de la representación, o mejor, la representación es uno de los elementos constitutivos de la sociedad moderna. Es decir, es un dispositivo que va a vincular o va a vehiculizar entre el Estado y la sociedad civil. En ese sentido, va a decir que hay varias perspectivas o conceptos de la representación, no es única. Y para fines de esta mi intervención voy a intentar redondear en base a la representación, el concepto de representación política. El profesor Tapia nos dice lo siguiente, cito: tengo la impresión de que en el caso de Bolivia la representación no tiene su expresión más fuerte en el ámbito de los partidos y del sistema de partidos, sino en el ámbito de la sociedad civil, que es donde hay un amplio espectro de diferenciaciones socioeconómicas y luego también político-culturales, generacionales y de género. Se organizan para hacer vida pública y en principio defender y promover intereses sectoriales. Es decir, aquí en nuestra realidad en Bolivia, como acaban también de señalar aquí Maena y el doctor Rojas, es que la presencia de partidos políticos o del sistema de partidos políticos no es de vital importancia. Claro que están ahí, pero ¿dónde se configura esta representación o el ámbito de discusión público? Es en la sociedad civil o en las corporaciones o las distintas corporaciones que existen en el ámbito de la sociedad civil. En ese sentido, cabe señalar lo siguiente: Tapia señala dos tipos de representación: la representación simbólica y la representación que tiene que ver con intereses económicos. Con el advenimiento del movimiento al socialismo, lo que se está observando o lo que se ha observado es la presencia mayoritaria en el ámbito de la esfera estatal de los campesinos, de los indígenas, de los obreros, etcétera, etcétera. Pero esta presencia es simbólica. Obviamente, el gobierno del movimiento al socialismo durante estos 13 y 14 años lo que ha hecho es presentarse como representante o como el gobierno de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, como representante en principio de los indígenas y luego de los campesinos, de los obreros y de los trabajadores en general. Pero es simbólico, es decir, la presencia del indígena, del campesino es una mera presencia, no cuestiona a las políticas del Estado,
del gobierno o de la gestión estatal. Lo que sí aquí predomina en el gobierno de Evo Morales es esto de la representación que tiene que ver con los intereses económicos. O sea, es la representación básicamente real, es a partir de la, aunque no presencia física de esto de los empresarios del oriente boliviano en particular, pero sí, sí están sus intereses ahí, es decir, la política pública realmente existente en el país es la política antiindígena, extractivismo, la arremetida sobre los territorios indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, en el país lo que ha existido o lo que estamos frente a esta representación política es básicamente una representación política débil. Es decir, hay en el Parlamento o en el Congreso estamos frente a presencia de campesinos, de indígenas, con gran cantidad de parlamentarios de origen campesino indígena, pero eso es simbólico. Y en ese sentido, estamos frente a una representación política débil. O sea, no por el hecho de que estamos frente a una presencia abrumadora, hay una representación política débil. Entonces, María Teresa Segada dice lo siguiente: generalmente el gobierno de Evo Morales se ha presentado como el gobierno de los movimientos sociales. Y no es pertinente sostener en ese sentido, porque la esencia, el espíritu de los movimientos sociales tiene otro sentido. Efectivamente, en el primer lustro de este siglo, la presencia, la efervescencia, la erupción de los movimientos sociales indígenas en el país ha sido efectiva, pero luego ha tenido que retirarse, ha tenido que volver, digamos, a sus lugares corporativos para defender sus intereses corporativos, en fin. Entonces, lo que hemos estado frente es una especie de representación política corporativa. Ahora, quisiera señalar lo siguiente. Aquí hay otro punto de Marlene Choque Aldana, o mejor, sobre las paridades y disparidades, mujeres, violencia de género y transformaciones sociales en Bolivia a inicios del siglo XXI, y el otro trabajo de Juana Roca Sánchez, el surgimiento, cúspide y ocaso del paradigma de la indigenización de las identidades en Bolivia, que son puntos que me interesa y voy a intentar decir mi perspectiva. Efectivamente, para otros estamos frente al ocaso del mito indígena, al fin del mito indígena. Y podemos señalar que a partir del advenimiento de Evo Morales a la administración estatal, es decir, en 2006, lo que para otros va a ser el advenimiento de la política del indigenismo presencial. Es decir, lo que hemos estado durante estos casi más de una década es frente a una política del indigenismo presencial. La política del indigenismo presencial es simplemente a que el indio, a que el campesino, a que el obrero o a los sectores excluidos históricamente estén presentes en la esfera estatal, pero sin cuestionar el orden estatal. En ese sentido, lo que ha primado es este tipo de política. Pero otros dirán que
sí, los indígenas han estado en el gobierno, han estado de senadores, de diputados, de ministros, incluso de presidente. Esto no quiere decir que efectivamente el pensamiento indígena, o sea, el proyecto político indio, ha estado en curso. La simple presencia física no podemos decir que es más peligroso para el proyecto indígena. Es decir, con la presencia indígena en la esfera estatal, lo único que se está haciendo es reproducir, fortalecer el Estado colonial, ¿no? Recomponer el Estado colonial. Entonces, aquí cabe señalar lo siguiente. Pareciera que con el debate o con la actual coyuntura política al cual se ha referido Jimena Costa, pareciera que el proyecto indígena ha perecido o está en el ocaso. Desde nuestra perspectiva, efectivamente podemos decir que sí, la política del indigenismo presencial está en un proceso de declive, está en un proceso de desarticulación. Pero cabe señalar lo siguiente: frente a este declive, frente a este desgaste de la política del indigenismo presencial, se está recomponiendo desde la subterraneidad o desde la clandestinidad el proyecto Aymara Quechua Tupi Guaraní. Es decir, es algo que no estamos viendo, pero desde la subterraneidad, o en términos del profesor Tapia, desde el subsuelo político, se está recomponiendo la identidad, la filosofía y el proyecto político truncado hace mucho tiempo. Es decir, también me cabe señalar un poco, argumentando esta mi posición, o esta mi perspectiva, que la identidad realmente existente en el país es lo indio, es lo coya, es lo aymara, es lo quechua, es lo guaraní. Pero lo que falta es avanzar en un proceso de recomposición de su autoconciencia, de su subjetividad, de su conciencia india, de su conciencia pacha. Entonces, según a lo que estamos viendo, a lo que se está percibiendo, y muchos intelectuales teóricos e incluso en el trabajo no se vislumbra eso, ¿no? Entonces, a partir de mi perspectiva y a partir del proyecto que de alguna forma estamos impulsando, es que frente a la Agenda Patriótica 2025 está la Agenda Atahualpa, o la Agenda del 2032. Es decir, una agenda de quinto centenario de resistencia anticolonial y reafirmación del horizonte político, cultural y económico aymara, quechua, tupi, guaraní. Es decir, desde el 2532, año en que se descabeza la estructura política macro del Tahuantinsuyo y la desarticulación sistemática de los territorios aymara, quechua y de las demás naciones indias, hasta por lo menos al año 2032 se van a cumplir los 500 años. Los 500 años de la continuidad del colonialismo o la recomposición continua del colonialismo. En ese sentido, lo que se está haciendo en torno e incluso a lo que se ha vivido en los últimos meses, esto de la coyuntura al que se ha referido Jimena Costas, en base al símbolo Wipala se está recomponiendo esta filosofía, este proyecto oculto que no estamos viendo, los intelectuales o los académicos no están viendo, pero se recompone en el subsuelo, en la subterraneidad, en la clandestinidad, ¿no? Y es por eso que en el presente
el instrumento, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, parece que para la aymara, quechua, guaraní es un mal necesario, ¿no? Es un instrumento mal necesario para el presente. O sea, yo no soy masista, pero pienso que en la coyuntura lo tienen en ese sentido. Entonces, parece que lo aymara, lo quechua, lo indígena se recompone hacia el horizonte del 2032, ¿no? Y yo creo que la reconfiguración política, económica y cultural del país se tiene que ver en ese sentido, ¿no? Y es lo que muchos están pensando poco a poco, y simplemente eso, ¿no?